Paz y bien. Hoy nos encontramos en el tercer día de la novena a San Francisco de Asís, donde hoy les hablaré un poco de lo que significa para nosotros el hábito y el cordón franciscano. Y es que Francisco se hizo pobre, humilde y sencillo. ¿Y por qué hablar de esta pobreza, esta humildad y esta sencillez en Francisco? Y es que Francisco no nace pobre. Francisco primeramente nace en torno a una familia de la nobleza. Su padre, un comerciante de tela. Y vemos que Francisco, antes de todo ser caballero, pues también vistió y utilizó una de sus mejores telas de aquella época. Y de aquí vamos a entender un poco el hecho de por qué Francisco no nació pobre, sino que se hizo pobre, en el hecho de dejar todo, de renunciar todos aquellos bienes de su padre que él tenía para comenzar a vivir una vida de extrema pobreza, una vida de extrema pobreza de Cristo. Y nos vamos a recordar este gesto de humildad, de sencillez y de pobreza, lo vemos reflejado en aquel episodio donde Francisco se despoja de todos sus bienes, en aquella capilla, en aquella iglesia, donde estaba el obispo y su familia. Pues Francisco decide despojar todos aquellos bienes que él tenía, incluso hasta su ropa, y dejárselo todo a su padre, porque él siente aquella intuición de vivir una pobreza, aquella pobreza de Cristo. Y desde ahí pues Francisco deja todos aquellos bienes y continúa con un proceso de conversión. Más adelante, ya después de 3 años ya de él tener un proceso de conversión, pues Francisco todavía sigue utilizando un sayal, un hábito con correa, con bastón y sandalia. Pero luego de que Francisco escucha aquel pasaje del Evangelio donde Jesús manda a los discípulos a predicar el Evangelio, vayan por todas partes predicando la palabra de Dios, donde no lleven ni plata, ni oro, ni 2 túnicas, ni bastón, ni correa, pues ya Francisco dice, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero vivir. Y ahí deja de utilizar ese hábito que utilizaba correa, bastón y sandalia. Y decide a ponerse un hábito del color gris con una cuerda, que simboliza aquella minoridad, aquella pobreza de Cristo. Un color gris que para él también va a tener un significado importante, como es el hecho de la ceniza, la tierra. Para él va a ver muy importante este símbolo de que del polvo nacimos y al polvo volvemos. Para Francisco, este hecho pues lo va a marcar mucho también. El hecho del símbolo también del hábito en forma de cruz es el hecho de cargar aquella cruz, cargar aquella pobreza que vio Jesucristo. Y es hoy donde Francisco nos enseña a también a nosotros a vivir también esa pobreza de Cristo, a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo yo esta humildad, esa sencillez y esa pobreza que Francisco vivió? Esa pobreza que decidió dejar todo aquello para seguir al Señor. Y ahí es donde nos debemos preguntar, ¿qué cosas nos cuesta dejar? ¿Qué cosas materiales? ¿Qué cosas nos cuesta dejar para dar aquel proceso de vivir aquella pobreza de Cristo? Y es hoy donde nos debemos preguntar de cómo yo vivo esa pobreza de Cristo, de cómo yo vivo esa humildad que también tuvo Francisco, en el hecho de dejar todos aquellos bienes, de dejar de vestir una túnica o una vestimenta súper lujosa para ponerse un hábito simplemente de color gris y una cuerda. Y es hoy donde vemos pues también nosotros preguntarnos de qué manera yo también vivo esa pobreza, qué cosas me cohíben, qué cosas materiales me cohíben para yo no ayudar a los pobres, qué cosas me cohíben para yo no seguir ese camino evangélico que Francisco hoy nos muestra desde su forma de vida para los hermanos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.